Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar de algunas perlas que nos deja la Patria Milagro. Y lo primero que hay que advertir es que no ha empezado dicho gobierno y nos deja pues varias reflexiones, ¿no? Lastimosamente vamos a enfrentarnos a, como ya se dijo en una pasada ocasión, pues a un desgobierno de titulares. Bien, dicho esto, vamos a analizar algunos de los elementos, de esas perlas que nos deja esta semana, digamos. Y vamos a hacerlo pensando, o mejor, sin perder de vista a los grandes medios de comunicación, es decir, a la prensa corporativa. Y tenemos que hacerlo así porque la prensa corporativa es una de los responsables, por decirlo de alguna manera, es uno de los elementos determinantes para que hoy, o mejor, si es que se da el caso, para que el 7 de agosto tengamos en la Casa de Nariño a un bufón. Bien, los grandes medios de comunicación. No hay que perderlo de vista, porque tendremos que cobrarle en algún momento a los medios de comunicación el desastre hacia donde los quieren llevar. Pero claro, estos señores, dueños de los grandes medios de comunicación, están pensando pues en sus fortunas. Por eso es una grandísima estupidez por parte nuestra, es decir, por parte de la ciudadanía, no vigilar atentamente el papel de los grandes medios de comunicación, y fue un error garrafal por parte de la campaña de Iván Cepeda no prestarle atención suficiente a un plan de medios y al papel que estaban desarrollando los grandes medios de comunicación. Dicho esto, empecemos por el empalme. Los grandes medios de comunicación nos dijeron, ocuparon titulares, crearon titulares, ¿no? Fabricaron titulares y noticias alrededor del empalme. La primera de estas es que el Banco Interamericano de Desarrollo le daba al país $60 millones sin pedir nada a cambio para un empalme. Y ojo, esto se vendió como una propuesta o como una decisión, una cosa histórica, porque además representaba la posibilidad de hacer un empalme extremadamente técnico, porque era con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pero además con una cantidad de recursos impresionante. Posterior a eso, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene unas líneas de financiación hacia el país en algunos aspectos específicos. Bueno, pero digamos que después de esto, después de que se vendió con bombos y platillo, que el señor Abelardo de las Priella, un bufón, vendió esta imagen, tuvo que salir a recular, pero reculó como lo hacen los cobardes, huir hacia adelante. No es capaz de aceptar una derrota, no es capaz de aceptar que en efecto no conoce la realidad del país, sino que huye hacia adelante. Y entonces fabricaron otra noticia. Y la noticia fue, no hay empalme, no hacemos empalme. Y la justificación, lo que se intentó transmitir es que no se hace empalme porque el gobierno al que se le recibe es un desastre total. Esto está en línea con lo que, en la línea narrativa, con lo que desde el día 1 los grandes medios de comunicación han dicho del gobierno de Gustavo Petro. No hay que perder de vista los grandes medios de comunicación. Y a estos hay que cobrarle la realidad del país. Porque si el país ha sufrido narcotráfico, paramilitarismo, masacres, desapariciones, tortura, etcétera, etcétera, ha sido porque también los grandes medios de comunicación se vincularon, auparon, le hicieron eco a unas narrativas, a esas narrativas del odio, a esas narrativas de la polarización, pero a esas narrativas de la violencia, de la estigmatización, por una parte, y por la otra, mientras ocurrieron todos estos desastres, todas estas masacres, todas estas violencias, miraron para otro lado. Pero además no solamente que miraran para otro lado de manera desapercibida, ¿no? Lo hicieron intencionalmente. Pero además no solamente ellos miraban para otro lado, sino que incitaban a que toda la población, a que la mayoría de la población colombiana mirara para otro lado y desconociera la violencia. Así que a estos señores de los grandes medios de comunicación, que es grandes empresas detrás y grandes fortunas detrás, hay que cobrarles el que Colombia esté como esté.
Y en que en 4 años del gobierno de Gustavo Petro, pues no hayamos podido hacer mucho más. Bien, no haya podido avanzar el país mucho más. El empalme, entonces, lo vendieron de esa manera. Después que no hay empalme. Bueno, y esto se vendió también como una victoria. Pues hay que decirle a los señores que votaron por esa patria milagro, pues en efecto, hay que decirles una y otra vez, y hay que demostrarles que los engañaron, Uno, ya se sabe que esos tal 60 millones de dólares, ¿dónde carajos estaban y para qué eran? ¿No iban a ser el mejor empalme del mundo? Ah, bueno, pero después dijeron que no y que no era necesario. Pues bueno, se equivocan tanto los unos como los otros, los medios de comunicación en hacerle eco a ese personaje, como los mismos miembros del equipo de ese personaje. Y es que esto está reglamentado por la Ley 951 del 2005 y otras reglas más, otras normas más. Ley 951 del 2005. Esa ley obliga al gobierno saliente, pero también al gobierno entrante, al proceso de empalme. Y esto tiene lógica, ¿no? Porque quiere decir en qué situación se encuentra la gestión del gobierno saliente para que el gobierno entrante pueda saber qué recibe y cómo ajustar lo que tenga que ajustar. En definitiva, si es que va a gobernar. Pero entonces, ¿por qué en realidad no quiere hacer el empalme? ¿Qué se esconde detrás de no querer hacer el empalme? Por una parte tendrán que hacerlo, ¿no? Tendrán que hacerlo lo hacen de la manera más sigilosa posible, no me vean, lo hacen dentro del closet, no se den cuenta, donde recibirán unos papeles, porque si no se hace el empalme, esto tiene una serie de responsabilidades. Repito, se obligan al funcionario saliente, pero se obliga también al que recibe. Si no se realiza el empalme, pues hay una serie de investigaciones, sanciones, etc. Bien, tendrán que hacerlo. Pero si hay una intencionalidad política detrás de decir no hacer el empalme o hacerlo de esa manera. Y es el desconocimiento total de los avances en términos de derechos sociales que se obtuvieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Ojo, y esto no es menor, porque se traduce en una voluntad de conflicto por parte del señor Abelardo de la Espriella. Desconoce, borrón de todo lo que pasó antes. Y eso es desconocer a la mitad de la gente que votó. Ojo, no estoy hablando de Colombia ni del electorado, porque creo que eso es mucho más. Ese sentimiento de la gente es mucho más allá de la gente que pudo votar, ¿no? Supera a la gente que pudo votar. Entonces nos estamos enfrentando, lo que hay detrás de todo esto es una voluntad de conflicto y de generar caos en el país al desconocer los avances en términos de derechos sociales. Pero los medios de comunicación aplauden, miran para otro lado, hacen eco de esto o ponen un vallenato y dicen que fulanito de tal le dedicó unas palabras proféticas al señor Abelardo de la Espriella. Ojo con los medios de comunicación, no hay que aflojarles. De hecho, lo que hay que hacer es apagarlos, realmente, apagarlos, dejar de consumirlos. Bien, esto es una de las cuestiones, el empalme, ¿no? Ojo, conflicto. Los engañaron y empezó así. Con el empalme hay muchísimos engaños y muchísimas ridiculeces, lastimosamente, que vamos a ver con el equipo del señor Abelardo de la Espriella. Bien, lo segundo fue el tema de austeridad. Y díganle, por favor, a aquellas personas cercanas, que conozcan, que votaron por estos señores, que otra vez les engañaron y en este caso también por la austeridad. La austeridad es una palabrita, una palabreja que la desempolvan cada X tiempo para decir que el Estado es muy grande y que no funciona esto porque hay un derroche de dinero. Ojo. Pero siempre el derroche de dinero ocurre en el mismo lugar. Y siempre se le pide a los mismos que se aprieten el cinturón, a los que están abajo, ¿no? A los que estamos abajo. A ellos, no a las grandes fortunas, no a los grandes empresarios, no a la gente que vive con el lujo. No. A ellos no se les pide que se aprieten el cinturón. Es a los de abajo, a los que se les pide que se aprieten el cinturón. Pues bueno, hablaron de austeridad. Y esta fue una de las banderas de la campaña electoral, ¿no? Y dijeron que, ahí está el tema del capricho del bufón de posesionarse en una guarnición militar. Parece que lo consigue,
La bobadita de desplazar a un montón de congresistas al Congreso en pleno para poder cumplirle el capricho al señor de posicionarse en una guarnición militar. Y los medios de comunicación aplauden y ponen vallenato. Cuidado con esto. Pensemos en lo anterior. Detrás del no al empalme, lo que se demuestra es voluntad de conflicto, generar caos en el país, de desconocimiento de más de la mitad de la población del país. Ojo, no hablamos en términos de votantes, hablamos de la población. Bien. Pero entonces, además de esto, le está diciendo, los desconozco, los voy a desconocer, no me importa lo que ha pasado en el país, voy a cumplir una agenda diferente, esa agenda viene desde los Estados Unidos, no me importa, y no van a poder decir nada, porque además no los voy a escuchar, voy a estar detrás de la bota militar, voy a estar detrás protegido de los organismos de represión y seguridad del Estado. Y los medios de comunicación aplauden. Pero no es que esto es una democracia, no es que hablamos de la división de los poderes. Pero eso le sirve cuando es Gustavo Petro el que estaba en la silla de la Casa de Nariño. Pero en este momento no. Bien. Entonces, un derroche, un capricho de este señor. Hay que decir de paso que esto ha servido para desnudar a algunos personajes, entre eso alguno que se puso piel de elefante blanco y en efecto es un elefante blanco. Le vendieron muy mal un tamal a la gente y se coló en el Congreso diciendo que era una persona completamente diferente, pero bueno, ya mostró realmente de qué piel está hecho, ¿no? Y le votó a favor de cumplirle el capricho al señor de la Espriella. Bien, entonces díganle a las personas que conozcan que votaron por esto que en efecto los engañaron. Aquí van dos de los elementos. Tercera perla y cuarta. Tercera y cuarta en el mismo lugar. Y es que los grandes medios de comunicación nos vuelven a decir una y otra vez que están raspando la olla. Cuidado, porque es que el próximo gobierno va a recibir una cosa, no se sabe qué va a recibir, pero es que no quiere, ojo, no fue al empalme, no quiere hacer el empalme, porque él tiene una hoja de ruta diferente que nunca se la dijo al país, nunca se la dijo tampoco a sus votantes. Los engañó y los manipuló en la emotividad de la forma más absurda posible. Bien, raspar la olla, dice. Pues si comparamos con el 2022, para raspar la olla y participar en política, hay una diferencia abismal entre el comportamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro y lo que fue el comportamiento de Iván Duque y entonces su ministro, hoy vicepresidente Abelardo de la Espriella, el señor José Manuel Restrepo. Vamos a ver. Dicen que participación en política. Dicen una y otra vez y como nunca antes el gobierno había participado en política. Pues no nos puede olvidar que el 13 de noviembre del 2021 entraba en vigor la ley de garantías, pero hubo una triquiñuela que desarrolló el gobierno de Iván Duque para interferir en las elecciones. Y esa triquiñuela fue saltar la ley de garantías abiertamente, violarla para poder mandar unos recursos desde el DAPRE, de la Casa Nariño, desde la Nación, a ciertas entidades territoriales, alcaldías, municipios. Violar la ley de garantía. En ese jueguito movieron 6,5 billones. 6,5 billones. Luego en mayo del 2022, la Corte dijo, no, esto es inconstitucional. Y ordenó que se volvieran unos cuantos dineros, con algunos criterios que están ahí, pues. Hoy, todavía hoy, le seguimos preguntando a ese señor vicepresidente, el tal José Manuel Restrepo, que viene, dicho sea de paso, de una familia aristócrata, tradicional de los de siempre. Queremos preguntarle, o mejor, que le explique al país dónde está ese 6,5 billones de pesos. Pero volvemos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, esta es la hora, este es el momento, y todavía no le piden cuentas a estos señores. Claro, habría que ver quiénes se lucraron de esos 6,5 billones de pesos. Habrá que ver en qué piscinas, ¿no? En qué clubes, en qué mansiones está ese dinero. Bueno, de esos, pero hay otra cosa más, perdón, y es que 1,8 billones de pesos, la bobadita de 1,8 billones de pesos,
se firmó en contratos 16 días antes de que entrara en posesión el presidente Gustavo Petro. 16 días antes de la posesión de Gustavo Francisco Petro Urrego, Iván Duque firmó una serie de contratos en donde le enviaba 1.8 billones de pesos a unas empresitas cercanas al clan Char, Éticos, Serrano y otras, para un tema de abastecimiento de productos farmacéuticos. De ese dinerito, 824.000 millones de pesos, de esos 1.8 billones, 824.000 millones de pesos salieron de la Dirección General de Sanidad Militar. Iremos descubriendo poco a poco cómo es ese entramado, ese entronque entre algunos sectores en las fuerzas militares, con el clan Char y con algunos personajes políticos con intereses turbios también. Vamos a ver, en definitiva, una mafia que está trabajando hacia la extrema derecha y hacia unos movimientos totalitarios, hacia la generación de un totalitarismo. Vamos a ver si es que esto está detrás realmente del capricho de este señor de posesionarse en una guarnición militar. Porque es eso, es un capricho. ¿Qué va a pasar? Nada, se para allí, canto a la bandera, fotografías, etcétera, etcétera. Una patria de mentiras, una patria de fotografía, no una patria milagro, una patria de imagen, una patria de porcelana, una patria de mentiras. Bien, pero bueno, digamos que todo esto es lo malo. Quiero enfocarme también en lo bueno. Hay que señalar lo malo y vamos a tener muchas cosas que señalar de estos personajes, porque no podemos olvidar que son los mismos que estaban en el gobierno de Duque. Ah, claro, hay diferencias, hay peleas. Sí hay peleas, entre la mafia hay peleas, ¿no? Pues es que cuando el rey va perdiendo la corona, pues otros empiezan a disputársela. Eso es un poquito lo que está ocurriendo aquí. Álvaro Uribe Vélez pues muestra un poquito de debilidad en ciertos aspectos y pues otros lugartenientes le van creciendo y pidiendo la corona al capo. Bien, esto es lo que estamos enfrentando. Pero, repito, ya miramos lo malo, veamos lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Quiero enfocarme en lo bueno. Y lo bueno son más de 12.700.000 personas que votaron, a pesar de todos los errores que se cometieron en campaña, votaron por Iván Duque y por Aida. Pero también quiero referirme a esos 12.900.000 que votaron por Abelardo de la Espriella. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque conozco a algunos, de hecho, me cuesta decirlo, pero dentro de un círculo cercano y familiar, me cuesta decirlo, repito, personas votaron por estos personajes, por Abelardo de la Espriella. Y no son malas personas. Los conozco en otros aspectos de su vida. No son malas personas, son personas que tienen amor en su corazón, claro, para ciertas situaciones. En ciertos aspectos son buenas personas. Quiero creer que son buenas personas y que fueron engañadas en su buena fe. Es decir, en esas 12.700.000 personas, más de 12.700.000 que votaron por Iván Cepeda de Aida. Y dentro de esas 12.900.000 que votaron aparentemente por Abelardo de la Espriella, creo que hay un hilo conductor general. Y ese hilo conductor general es Colombia. Y es gente que en efecto sí tiene amor en el corazón y quiere ver a un país diferente, a una Colombia en paz, a una Colombia con justicia social, a una Colombia con tranquilidad, con progreso, ¿cierto? Con calidad de vida. Creo que ese es el hilo conductor. ¿Qué es lo que pasa? Que fueron engañados en su buena fe, que fueron manipulados. Por eso quiero creer que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en esas cuestiones buenas. Quiero creer que esas personas que fueron engañadas en su buena fe van a lograr quitarse la venda y ver de una vez por todas lo que es Colombia. Y en ese sentido, trabajar por hacer de nuestro país, en realidad, una verdadera república democrática en donde podamos vivir en paz, en tranquilidad y armonía. Un fuerte abrazo a todas, a todos. Abelardo de la Espriella desiste de tomar posesión en el departamento del Cauca. Después de varios días de mantenerse la tensión sobre el sitio donde Abelardo de la Espriella tomará posesión de su cargo, pues él solito, ha decidido que se baja del burro, que ya no será en el departamento del Cauca,
No tiene esto que ver, por lo menos es como lo aparenta hacer ver, no tiene que ver con el tema de la guarnición militar. De hecho, esto ni lo menciona en el audio que ustedes van a escuchar a continuación. Simplemente lo que anuncia es que las condiciones atmosféricas podrían ser en este caso no buenas, teniendo en cuenta que los volcanes, que teniendo en cuenta que las cenizas, que teniendo en cuenta que el humo, que teniendo en cuenta una serie de cosas que se hubieran podido tener en cuenta antes, pero Abelardo de la Espriella solo las viene a tener en cuenta en este momento. Desde la campaña asumí un compromiso con los colombianos, que mi posesión sería no un acto protocolario como los de siempre, sino un homenaje a nuestros soldados y policías, que son los verdaderos héroes de la patria. Inicialmente había previsto realizarla en Popayán, gracias al Senado por aprobar esa solicitud. Sin embargo, las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza puede generar sobre la operación aérea y logística del evento me obligan, queridos compatriotas, a tomar una decisión responsable. El aeropuerto de Popayán ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días, por cuenta precisamente de la actividad volcánica y la fuerza de la naturaleza, esa fuerza que es absolutamente incontrolable. Por ello, le solicito respetuosamente a la honorable Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali. Una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado. Bueno, entonces ahora resulta que los volcanes son los que conspiran para que Abelardo de la Espriella no tome posesión en el departamento del Cauca. Bien curioso. Y aparte de eso, en este desdecirse, pues no menciona el tema de la posesión en una guarnición militar. ¿Por qué Abelardo de la Espriella toma este tipo de decisiones, entre otras cosas, apelando a algo un poco como tan reforzado, ¿no? Que los volcanes, que, bueno, en fin. Podríamos decir de que Abelardo de la Espriella lo que no quiere es una tercera gran derrota en el Congreso. La primera derrota vino por cuenta de la propuesta que hizo de elección del presidente del Congreso, Hernando de Luque, que por cierto, Alfredo de Luque. Es que me confundí con Hernando de Luque porque es que Hernando de Luque es el padre de Alfredo de Luque, que era el candidato de Abelardo de la Espriella para convertirse en presidente del Senado, ergo presidente del Congreso. Y me confundí con el nombre de Hernando de Luque, porque es que Hernando de Luque es el padre y ha sido noticia en las últimas horas, porque es que lo han capturado. Al padre de la persona, del senador, que Abelardo de la Espriella quería como presidente del Senado, le echaron mano las autoridades en las últimas horas. La captura de Hernando de Luque se produjo en la ciudad de Riohacha después de que se entregara a las autoridades tras quedar en firme una condena de la Corte Suprema de Justicia en su contra por peculado por apropiación agravado. Es decir, bueno, ahí está la cosa. Pero continuemos con este tema de la posesión, porque no quería, en este caso, Abelardo de la Espriella tener otro revés en el Congreso y se preveía que lo tuviese. Es más, si se empecina en ello, se prevé que lo tenga, porque una cosa es que el Congreso hubiese aprobado que se trasladara, en este caso al Cauca, a la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, se trasladara su acto de posesión, pero no en una guarnición militar. Cuidado con eso. Se aprobó una cosa, pero no la otra. Y la otra, es decir, esa de que se posesionaran en una guarnición militar, pues se supone que se iba a debatir esta semana. Estas son las horas en que no sabemos si ese debate continúa adelante o no. Lo que sí está claro es que la oposición que ha recibido Abelardo de la Espriella para posesionarse en una guarnición militar vienen desde Álvaro Uribe Vélez, pasando por la mayor parte del Centro Democrático. Van ustedes a escuchar una entrevista que le concedió Rafael Nieto,
que es el senador más visible y más votado del Centro Democrático, que definitivamente dijo, si la posesión se hace en una guarnición militar, yo no asisto. Y aparte de eso dice que el presidente Gustavo Petro será presidente hasta que Abelardo de la Espriella tome posesión de su cargo, con lo cual es comandante en jefe, sigue siendo comandante en jefe de las fuerzas militares. Y si al comandante en jefe de las fuerzas militares le da por decir que no autoriza la asistencia de civiles a guarniciones militares, pues ese acto no se puede llevar a cabo. Está amarrándonos los perros Abelardo de la Espriella con este tema de decir que ya no en el Cauca, sino en Cali. Nos está amarrando los perros diciéndonos o advirtiendo él mismo de otra sonora derrota en el Senado o en el Congreso de la República. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que la oposición para sus caprichos es muy grande y viene precisamente de la propia entraña de la derecha. Rafael Nieto, en esta entrevista a Blue Radio con Néstor Morales. Escuchen. Que el presidente de la República tenga que posesionarse en un cuartel, como si no tuviésemos aquí la posibilidad y la capacidad de darle las garantías al presidente de que no va a haber problemas de seguridad si se posesiona en un recinto civil. Lea a la comunidad internacional de quienes al final garantizan el ejercicio democrático son los uniformados. Me parece que el mensaje es, repito, equívoco. Es que en Colombia los antecedentes son malos. Solamente los 3 dictadores que hemos tenido se han posesionado en cuarteles, en guarniciones militares. Melo, Mosquera y Rojas Pinilla. ¿Por qué vamos a romper esa tradición? ¿Por qué vamos a dar un mensaje equivocado? Hagamos el homenaje a la fuerza pública después de que el presidente se posesione ante el Congreso en un recinto civil. Y ojo, yo creo que esto es muy importante. El presidente en ejercicio lo es hasta el momento en el cual se juramenta ante el Congreso el presidente electo. No es hasta las 12 del día del 6 de agosto o hasta las 2 de la tarde del 7 o hasta las 5. Su teoría es Petro es presidente hasta el 7 de agosto a las 3 o 4 de la tarde cuando se produce el juramento, la posesión, la toma de juramento del nuevo presidente. Así es. Y entonces Petro tiene razón. No hay un vacío. Petro tiene razón. El presidente Petro, quiero decir, tiene razón en que podría prohibir la entrada de los civiles a los batallones militares de los cuales él, esta es la teoría Petro, él es comandante supremo. Tiene toda la razón. Y usted sabe que yo discrepo sistemáticamente con Petro, pero en este punto tiene toda la razón. Él es el presidente en ejercicio y es el comandante supremo de las fuerzas militares hasta el momento en el cual el presidente electo de la Espriella se posesione como tal ante el Congreso de la República. Ustedes recordarán que yo la semana pasada estaba buscando un término para poder mencionar cuando me fuese a referir a la derecha del Centro Democrático, pues para llamarla de alguna manera, y que estaba buscando un término y le puse uno, encontré uno, la derecha institucional, ¿sí? Muy a título de que pueda ser criticado este tipo de término. ¿Por qué hablo de la derecha institucional? Porque la derecha institucional tiene posturas como esa que le acabamos de escuchar a Rafael Nieto. Decir, por ejemplo, que los únicos 3 presidentes que se han posesionado en guarniciones militares han sido 3 dictadores en Colombia. Hombre, eso para que venga precisamente del senador más visible del Centro Democrático, pues es importante, tiene un significado grande, porque tengan la plena seguridad que Rafael Nieto no está hablando por encima de las palabras de Álvaro Uribe Vélez o del pensamiento de Álvaro Uribe Vélez, porque la sintonía entre ellos dos es total. Es más, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez lo ha dicho abiertamente, que no está a favor de que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar. El mensaje que se da es que posesionarse en una guarnición militar lo que hace es crear muchos destrozos. Es como si cogieran la vajilla toda y la tiraran al suelo. Porque mire, por un lado, empieza a darle una categoría deliberativa, tomándolo como referente, poniéndolos como la foto que en este caso va a salir en los medios de comunicación del mundo, poniendo a los militares como una especie de vinculantes dentro de un proceso en el que simplemente ellos lo que están esperando es que exista el relevo de su comandante en jefe y nada más, porque al final es una tropa que no es deliberante. La condición de nuestro ejército, de nuestra policía en Colombia, es que no son deliberantes y eso tiene que permanecer así. Segundo, el poder militar es subalterno del poder civil. Con este tipo de actos lo que hace es ponerse en entredicho el poder civil frente a los militares. Y tercero, pues lo que hace es hacer añicos
lo que ha sido nuestro ordenamiento jurídico institucional en el transcurso de todo este tiempo. Si lo que Abelardo de la Espriella quiere es torcer la institucionalidad, posesionándose en una guarnición militar para enviar ese mensaje, esa puesta en escena convertida en mensaje para el Congreso de la República, pues sería importante que los asesores le dijeran que la presión para que esto ocurra puede salirle cara, puede generarle una cuenta de cobro muy grande al interior del Congreso. Y yo creo que en la medida en que pasan los días, cuando empezamos a ver un tigre al que empiezan a borrársele las rayas, es mucho mejor que él se vaya moderando en sus posiciones, moderando en sus caprichos, porque como en este caso le tocó echarse para atrás, se bajó del burro, ya no es en el departamento del Cauca, ahora resulta que se va para Cali, y ahora resulta que no menciona la guarnición militar, y ahora resulta que le manda un mensaje al Congreso diciéndole, pues yo les agradezco mucho, pero no, ahora quiero que sea en la ciudad de Cali. Cuidado con esos debates estériles que por el contrario lo que van a hacer es mermar su condición de líder, mermar su condición de tigre, y lo van a hacer ver de pronto como un inofensivo gatito.